decimos. Esta noche totalmente en vivo a través de Canal 10 Quiero TV, con invitados que han estado participando activamente en el tema de la defensa del presupuesto. Revisamos el asunto del federalismo. Desde hace meses les he estado informando en los diferentes espacios de noticias de Canal 10 Quiero TV. Gobernadores, entre ellos Enrique Alfaro Ramírez, y de otras 9 entidades, defienden el federalismo, piden que se revise el pacto fiscal. El gobernador del estado de Jalisco convocó el día de hoy al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la sociedad civil, y todos ellos hoy se conjugan aquí en Nosotros Decimos para dar a conocer cuál es la postura de la defensa del presupuesto. El dinero que aportamos todos vía impuestos debe distribuirse de manera equitativa, conforme al presupuesto que nosotros mismos generamos. Es la gran defensa del gobernador Alfaro, y aquí lo abordamos en Nosotros Decimos. Está con nosotros Sofía García, del Congreso del Estado. También nos visitan de las sociedades civiles y, sobre todo, revisamos constitucionalmente, ¿se puede o no modificar el pacto fiscal? ¿Qué lo impide? ¿Qué sí es posible demandarle a la presidencia de la República? Esto y más, a partir de este momento, en Nosotros Decimos. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias, como les digo cada noche, con la sana distancia. Por aquí anda su sana distancia entre nosotros. Yo les agradezco a ustedes primero que nada por el favor de su atención, y a mis invitados que me acompañan totalmente en vivo. Este programa no es grabado, estamos aquí lunes 26 de octubre, pasaditas las 10 de la noche, en las instalaciones de Canal 10 Quiero TV. Nosotros Decimos. Y el tema que ya le anticipaba hace unos momentos, pues tiene que ver con el presupuesto, el federalismo, cómo están las reglas constitucionales, qué se puede y qué no. Y para ello, además del pronunciamiento que encabezó el gobernador Enrique Alfaro, y en el que, como ya le decía hace unos minutos en 10 Informativo, estuvieron representados los liderazgos empresariales, económicos, académicos, de la sociedad civil, todos ellos atendiendo este llamado. Para eso me acompañan esta noche, y empiezo de izquierda a derecha. Está con nosotros el maestro Raúl Gutiérrez, quien me ha acompañado en otros programas para hablar de temas como seguridad, pero en su calidad de abogado constitucionalista lo recibimos. Bienvenido, maestro. Gracias, Jonás. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también la diputada Sofía García. Ella es presidenta en este momento de la mesa directiva. Diputada, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jonás, y un saludo a todo tu público. Gracias por representar al Poder Legislativo aquí en esta mesa. Gracias. Y por parte de la sociedad civil, Alejandro Barbosa, presidente y fundador de Nariz Roja ACE. Bienvenido. Gracias, Jonás. Un gusto estar acá. Bien, pues déjenme volver a contextualizar un poco en atención a nuestros televidentes. Hoy se convoca, y pusieron ahí el letrero muy grandote en el patio principal del Instituto Cultural Cabañas, en defensa del presupuesto de Jalisco. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo lo toman ustedes? Sobre todo ustedes que estuvieron presentes. ¿Usted no acudió, maestro? No. El día de hoy no le tocó. Había bastantes visitantes ahí en el patio central del Instituto Cultural Cabañas, pero dadas las diferencias de carácter político, dadas las diferencias incluso de visión de lo que debe haber en el Estado, ¿cuál es el sentido de en este día juntarse todos y dar el sí por Jalisco? Quiero comenzar, si me permite, Alejandro, maestro, con la diputada Sofía García. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, como dices muy claro, era cerrar filas por Jalisco. Estamos hablando de recortes al presupuesto, que les digo, más allá de lo que pueda significar en números, que son bastantes, es lo que afecta a las personas y lo que afecta a las y los jaliscienses. Teníamos que dejar muy en claro que si nos quedábamos calladas o callados, pues era como decir, entonces todo está perfecto y vamos caminando muy bien a nivel nacional y a nivel Jalisco. Claro que no. Fue una suma de todos los colores, de todos los partidos políticos, como bien lo dices, empresariales, de todos los líderes sindicales, de asociaciones civiles, en las cuales dejamos muy en claro que lo que nos duele es lo que va a afectar a las y los jaliscienses. No podemos permitir recortes los cuales son indispensables cuando estamos hablando de una pandemia que nos está pegando fuertísimo, que no lo habíamos vivido en más de 100 años en México. Y ahora estamos llegando al tema de la creatividad para poder salir adelante. Pero hay temas como la salud, la seguridad y la educación que son indispensables para Jalisco. Entonces tenemos que dejar muy en claro que vamos juntos. Diputada, ¿cómo evalúan, supongo que usted tiene información ahora, sobre todo en la fracción del PRI de la que usted forma parte, la situación de salud en Jalisco? Digo, nada más para tener en cuenta ese único tema, aparte de los otros.
La situación en salud en Jalisco, como sabes, se ha visto muy compleja porque no nada más es el COVID, sino llegó el dengue y ahorita estamos con el tema de la influenza. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estamos dejando de percibir estos ingresos? Por ejemplo, hablando de un programa muy claro que era el Seguro Médico Siglo XXI, el cual era para niños de 0 a 5 años para poder ingresar al tamiz. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de ver, que ahorita nos va a ahondar más Alejandro, en temas que no existen ni las quimioterapias para poder atender a los niños con cáncer? Cuando estamos hablando en un tema de un sistema que tú sabes que se tiene que ir fortaleciendo porque no estamos al 100, se ha ido avanzando, pero todavía falta mucho. Y todavía nos hagan recortes en plena pandemia en temas de salud. Porque yo les digo, pues sí, existe un programa que ya no es el Seguro Popular, que ahora nos dicen es el INSABI, y le digo, y nadie sabe cómo funciona. Nadie sabe. Y nadie sabe cómo funciona. Entonces, pues realmente en un tema de salud, cuando estamos a punto, como lo dices, de tocar el botón rojo nuevamente, pues, ¿qué va a pasar si no estamos con el presupuesto para tener hasta el equipo necesario para nuestras doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros? Se ha salido adelante, tú lo sabes, en Jalisco se han tomado varias medidas, pero aún así no es suficiente, y esto no es un problema nada más que se tiene que resolver en Jalisco. Por eso hablamos de que pertenecemos. Yo les digo, si realmente somos Estados Unidos mexicanos, pues que se lleve a cabo ese lema, porque no podemos estar separados de una federación, o nos puede hacer invisibles y decir cuando Jalisco somos el tercer estado a nivel nacional que aportamos al PIB. Entonces, yo creo que en salud ahorita no podemos permitir ni un recorte, porque estamos hablando de vidas, de seres humanos, y en eso hay que enfocarnos. Diputada, déjeme comentarle a nuestros televidentes que en diferentes ocasiones la fracción del PRI ha sido crítica con las determinaciones que ha tomado el gobierno del Estado. ¿Por qué lo menciono? No porque esté mal haber sido crítico, sino porque en esta ocasión, a pesar de la diferencia de visiones, ahí estuvieron apoyando en esta demanda. Y más en unos minutos le voy a pedir que por favor platiquemos de qué es lo que sí puede hacer el Congreso del Estado, porque pareciera, y creo que en esto no me estoy equivocando, pareciera que estamos indefensos. O sea, el presidente determina algunas cosas, tiene las mayorías en la Cámara de Diputados, en la de senadores, y tan, se acabó la canción. Él dice se hace así y así se hace, pero seguramente algo se puede hacer. Alejandro Barbosa, si me permite, platíquenos primero qué es Nariz Roja y cuáles son los objetivos de trabajo. Usted le ha dedicado una vida a ello, y por qué ahora pues anda en esto, para que tengamos una clara idea de qué es lo que se está conjuntando en este esfuerzo. Nariz Roja nace hace 10 años con el fin de apoyar a niños y jóvenes con cáncer. Nuestro objeto social nos permite también ver el tema de los adultos, pero decidimos enfocarnos primero en un sector, porque pues el que mucho abarca poco aprieta. En estos 10 años te puedo decir que un mes muy complicado de gasto de medicamento fueron 30,000 pesos. Un mes. Ahí saca una operación de 12 meses, ¿qué te gusta? 300,000 pesos al año. Más menos. Que son colaboraciones y que se regalan. De donativos que da la gente y entregamos el medicamento. Hoy, en casi 10 meses que llevamos del año, ya vamos por los 7 millones gastados en medicamento, en 10 meses. O sea... De 300,000 anual a 7 millones. A 7 millones. Nosotros somos un pedacito de todo lo que hacen otras organizaciones civiles, de lo que hacen los estados con recursos propios, porque hoy, comentabas con el problema que estamos viviendo, nosotros sí podemos no jugar al futurista, ¿qué va a pasar cuando no haya fideicomiso? Nosotros ya lo vivimos con fideicomiso activo. No llegó este año el dinero, no hubo para radioterapias, no hubo para quimioterapias, y ojo, el fideicomiso estaba activo y no llegó el recurso, que esa es también nuestra queja para la autoridad. Lo tuvimos y no lo usamos, se murió la gente. Hoy nos vas a castigar quitando 33,000 millones de pesos, que eso se vota mañana, en contra de la gente a nivel nacional. Bien lo decía el gobernador, no es solo por Jalisco, esto es por todo el país, porque la gente se va a ver sumamente afectada, porque él ya sabe lo que sabe el problema, sabe que este año no llegó dinero. Para ese tema en particular no hubo recurso y la gente se murió. Y cuando salgan los números del INEGI va a ser escalofriante. O sea, gente que ya no regresó a sus terapias, ¿para qué regresas de Michoacán, Colima, Nayarit, de Jalisco a que te digan, pues no hay medicina, venga mañana? Oiga, pero es que me cuesta venir. Pues no, mejor me quedo en mi casa. Son gente de escasos recursos. Y la gente muere en su casa. Como se quedó la gente a morir en el COVID porque le tenía miedo a los hospitales, así está la gente con el tema de las quimioterapias. Dice, pues ¿a qué voy? No hay máquinas para la radioterapia.
no hay medicamento. Pues aquí le hago la luchita en mi casa. Y mucha gente pues está en vísperas de, desafortunadamente, fallecer. Aquí, por favor, Alejandro Barbosa, compártanos un poco de las estadísticas que tiene Nariz Roja. ¿Cuántos niños están ayudando y cuántos ya no pudieron ayudar? No sé si tenga algún dato sobre eso. Que la gente se entere, y lo firmó Zoe Robledo, no hay un censo de niños con cáncer en este país. Jalisco tampoco lo tiene. Se dejó de hacer hace, creo, 3 o 4 años atrás. Y esto que nos lleva a que lo que no se mide No se conoce. no se conoce. ¿Cómo vas a solucionar un problema que no has aceptado, que no conoces el impacto que tiene? ¿Cómo puede ser que el gobierno nos diga que ha comprado medicamento en el extranjero cuando no sabe cuántos niños hay? De estos niños hay múltiples tipos de cáncer, no es el mismo medicamento. O sea, es como una total mentira. Porque ¿cómo puedes decir que ayudas a alguien si no conoces ni siquiera el problema? No hablemos de los adultos. Los adultos es el 90% de la población de personas con cáncer, los niños es el 10%. Imagínate de qué bronconón estamos hablando. Si no conocemos de qué tamaño es el problema y ese tipo de problemas, subproblemas allá adentro, ¿cómo me dices que compraste medicina? O sea, es completamente una necedad. Ahora, y eso lo entiendo, lo conozco, pero sobre todo en atención a los televidentes. Por eso se lo pregunto. ¿Nariz Roja tiene alguna afiliación político-partidista? ¿Apoyan ustedes al gobernador Enrique Alfaro en particular? ¿Están en contra de Andrés Manuel López Obrador? Se lo pregunto porque ya conocemos pues, el grado de polarización en el que vivimos por temas que son así, controversiales. En 10 años, si habíamos tenido contacto con gobernadores, con presidentes municipales, eran para eventos para donde nos entregaban un apoyo por alguna convocatoria en la que participamos. No teníamos el gusto de conocer al ser humano como tal. Ya sobre la marcha, pues de 4 o 5 veces que los veíamos, decían, mira, es el gobernador, ¿no? O es el presidente municipal. No tenemos relación con nadie. De hecho, una asociación civil no tiene que tener ni fines políticos ni fines religiosos. Entonces, hoy, desafortunadamente, nos tuvimos que meter a estas arengas políticas de pelear por los derechos de la gente, que es el derecho a la salud, y buscar alianzas con nuestros gobiernos, que si bien deben de estar ellos también fuera del tema de sus propios partidos políticos, porque son nuestros representantes, llegaron a ese lugar porque alguien votó por ellos. Entonces, hoy nos acercamos tanto a los diputados, a los senadores, al mismo presidente, porque lo hemos buscado, pero también con el gobernador. No le ha dado la cara ni a los papás, ni a las organizaciones, ni a los mismos gobiernos que le piden un momento para dialogar y poder sentarse y decir, ¿qué vamos a hacer? Se nos está muriendo la gente. No hay diálogo, hay negación del problema, simplemente es buscar culpables, cerrar empresas sin una razón de ser, porque la realidad es que no hay una razón de ser en el cierre de las empresas farmacéuticas de aquí de México, y estar diciendo que sí tenemos el suficiente abasto, lo acaba de decir el doctor Alcocer en su comparecencia. 6 medicamentos son los que faltan. Al señor necesita estudiar medicina porque esos 6 son un cóctel de medicamentos que hacen falta para que los que sí tiene surtan efecto. Entonces esos 6, si no los tengo, haga de cuenta que no tengo nada. Entonces el señor ahí solo se echó de cabeza. Digo, yo no soy médico, pero sí quiero ayudar, ¿no? Bien, Alejandro, pues gracias por esta introducción, sobre todo para que tengamos conocimiento de qué tipo de perfiles estuvieron el día de hoy, pues en este empuje de una solicitud que ya me dirán si hay alguna expectativa. Y remarco, sí, no tenemos filiación política con nadie. No, ni apoya ni recrimina. De parte de la autoridad nos compartieron esta situación y decidimos sumarnos porque es necesario que toda la sociedad nos sumemos por el bien de nuestra gente. Bueno, déjenme comentarles, porque ya me van a pedir una primera pausa y al regreso quiero hablar aquí con el maestro Raúl Gutiérrez, que nos está acompañando, que estuvieron también el rector general de la Universidad de Guadalajara, estuvo el presidente del Supremo Tribunal, estuvieron ahí el dirigente de Canaco Guadalajara, ya se los mostré en 10 Informativo, y había enorme cantidad de liderazgos, empresarios, académicos, de todo tipo de representantes de lo que sería la sociedad jalisciense. La pregunta que dejo en el aire, para conocimiento de ustedes, ¿y qué se puede hacer? ¿De veras el presidente López Obrador escuchará lo que dicen en esta manifestación pública los jaliscienses? ¿O le va a hacer caso a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que dijo que pues, está en riesgo la propia República Federal? ¿O le va a hacer caso al mensaje del gobernador de Michoacán? Él dijo, Silvano Aureoles, que hay que luchar contra el centralismo. Pareciera como que son discursos ya muy reproducidos. Pero al regreso, un especialista en Derecho Constitucional nos va a explicar qué sí se puede hacer. Si me permiten, hacemos un primer corte. Estamos aquí en Nosotros Decimos, a través de Canal 10 Quiero TV. Regreso rápidamente.
Bien, estamos de regreso. Aquí nosotros decimos gracias por continuar en nuestra sintonía. Los minutos se nos están yendo con mucha velocidad. Antes de saludar nuevamente al maestro Raúl Gutiérrez, constitucionalista, y preguntarle sobre lo que el marco legal nos permite, déjeme presentarle parte de lo que ocurrió el día de hoy. No se lo voy a presentar todo porque se nos consume el programa, pero esto decía el gobernador del estado en el evento que tuvo lugar en el Instituto Cabañas. Pegadito va con él el comentario, parte de un comentario de lo que dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Hoy Jalisco cierra filas una vez más. Hoy Jalisco unido le dice al presidente que no queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropelle. Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario. Estamos en contra del discurso maniqueísta perverso que reduce y denigra y divide a mexicanos como una tierra de buenos y malos. Cerramos filas. Las y los empresarios, con las y los trabajadores, somos los verdaderos generadores de valor y de riqueza de este país. La extinción de todos los fondos en educación significan la reducción más grande en la historia de nuestro país. Bueno, ahí apareció también en el Inter, entre el gobernador y el rector, el presidente de Canaco Guadalajara, Javier Orendain. Fíjese usted, y por eso quiero subrayar esto, dice el gobernador, no queremos pelear, pero estamos listos para dar la batalla jurídica. A propósito de eso vamos a hablar con el maestro Raúl Gutiérrez, pero antes de que el tiempo se nos vaya, también esto decía el día de hoy Jaime Rodríguez Calderón, más conocido como el Bronco, es el gobernador de Nuevo León. Tiene que escucharnos, debe de escucharnos. Si no nos escucha, será el primer rompimiento a terminar con esta república. Si no nos escucha, estará generando una confronta innecesaria. Si no nos escucha, estará a prueba el carácter de cada región. Bien, pues ahí lo tiene usted. Es parte de lo que dijeron los actores públicos el día de hoy. Maestro Raúl Gutiérrez, buenas noches nuevamente. A ver, ¿cuál es la batalla jurídica? ¿Hay una batalla jurídica? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Primero, buenas noches, Juan, Sofía, Alejandro. Mucho gusto. Déjenme comentar y empezar a abordar el tema desde la dimensidad que es México, para que nos vayamos de lo general a lo particular. México es tan diverso como 69 lenguas nacionales, como 68 de ellas indígenas y el español. México tiene 130 millones de habitantes. Cada uno de estos estados y municipios en los que se conforma, se organiza políticamente en nuestro país, tiene una pluralidad de costumbres, tradiciones, soberanías de las entidades federativas, autonomías, pensamientos laicos, todo este mosaico, hay un documento que nos une, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de esa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toma forma el artículo 41, que le viene a dar todo engrose del pacto fiscal que están hablando. Se trata de la conjunción de los estados cediendo soberanía a algo llamado Estado federal. Todo esto es revisable, el pacto fiscal, batalla jurídica, decías tú. Bueno, por eso inicié así, porque tenemos que ver primero de la Constitución, de esta pirámide de Kelsen famosa de la construcción normativa del orden jurídico, Constitución federal, constituciones locales, qué podemos y qué no podemos. Primero, no podemos rebasar nada que la Constitución nos prohíba. Segundo, y quizá a manera de comentario y de pregunta, y lo platicaba contigo, Jonás, hace unos momentos, un pacto es un acuerdo de voluntades que firman, en este caso, las entidades federativas con el gobierno federal. Los pactos son revisables, el de tu casa, el de la tuya, son revisables los contratos de arrendamiento, los contratos, claro. Esa es la posibilidad jurídica que sí podemos entrar a solicitar esta revisión del pacto fiscal para que sea más equitativa la distribución, que es lo que Sofía mencionaba ahora, más equitativa la distribución en los estados.
incluso ya lo había aceptado el señor presidente de la República. Incluso quiero decirles que en noviembre de 2019, Alfonso Ramírez Cuellar, Ramírez claro. Cuellar de Morena, ¿no? El presidente de la Comisión de Presupuesto. En Él la Cámara de propuso, él mismo propuso, sabedor de toda esta pluralidad, una convención nacional hacendaria. Que es lo único que entiendo yo que los gobernadores desde hace tiempo vienen diciéndole al presidente: oye, presidente, pues, tranquilo, serenemos todos, vamos a sentarnos, vamos a platicar. ¿Se puede? ¿Hay antecedentes? Sí, el último fue en el 2004, que se reunieron en la ciudad de Querétaro hace 16 años para hacer una convención nacional hacendaria, donde todos los que involucrados, ¿quiénes son? No los que están atendiendo el COVID, entendemos que hay una pandemia, pero yo les quiero poner un ejemplo. En medio de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods hubo una reunión con 44 líderes, México, entre ellos, titulares de finanzas, para ver, en medio de la guerra, cómo iba a terminar la guerra, cómo se iba a recomponer la economía. Oye, pero están en una guerra, no se pueden reunir, claro, hombre, o sea, los que le sepan tallar el lápiz, a tallar el lápiz, los que estén con el bisturí, o sea, cada quien, yo no veo a los secretarios de economía de los estados atendiendo la pandemia, ¿no? Digo, sí tienen tiempo y tienen una estructura en 32 entidades federativas, en más de 1.500 municipios en el país, que pueden atender este tema. Bien valdría la pena separar los problemas. En la academia es algo muy importante el método. Esto lo dijo René Descartes hace mucho tiempo, el discurso del método, por partes. Los que sean médicos y todo personal de salud atiendan la pandemia. Los que tengan que comprar medicina para el cáncer u otras enfermedades atiendan esto. Los que sean economistas y titulares de finanzas de los estados y de los municipios atiendan el tema fiscal. Todo se puede. Somos 130 millones de personas. Ahora, maestro Gutiérrez, eso me queda clarísimo, pero hay una demanda muy puntual y que ya se nos está haciendo vieja porque data del año pasado y este año pues ya está tocando su fin, y es: hagamos la revisión del pacto fiscal. Pero alguien tiene que convocar. ¿Quién debe ser? ¿El presidente, el secretario de Hacienda? ¿O pueden hacerlo los 10 gobernadores que se autonombran los federalistas? Cualquiera que signe el documento llamado pacto fiscal puede convocar. Que atiendan al llamado los otros participantes o no, eso es lo que... Le toca entonces al presidente. Es pues que un tema de la unidad, ese es un buen tema para llamar a todos a la unidad. ¿No sienten ustedes, Alejandro, Sofía, Jonás, que estamos como que desunidos en muchas cosas? No. Pues esa parte de la unidad, eso es lo que nos debe Ya de... no hay Estamos Estados- desunidos. ya no hay Estamos- Estados Unidos mexicanos. Pues yo leo, dice Polarizados. Estados Unidos Totalmente. mexicanos o dice Estados desunidos mexicanos. Exacto, por Segunda eso lo opción. dije. Bueno, hay una polarización que además se alimenta día con día desde diferentes ámbitos públicos. Pero entonces, jurídicamente, se podría convocar a esta revisión. Ahora, Claro que es posible. como es una posibilidad y no se está concretando, que sí se puede hacer. ¿Qué autoridad tiene que definir? Escuché decirlo, y aquí se lo presenté a los televidentes, a los diferentes gobernadores. Estamos presentando controversias por cuestiones muy puntuales, la distribución presupuestal, pero ¿es la única salida? ¿Dejarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirimir una serie de elementos jurídicos que presenten los gobernadores? Lo que nos ha dejado de enseñanza la creación del Estado es que de ahí tiene que surgir la política, y de la política surgen las instituciones. Entonces tenemos que hacer valer a las instituciones. No podemos seguir. Yo sé que entiendo el planteamiento de tu pregunta y de lo extremo. ¿Cuál es el extremo? El extremo es insistir en la política. No le deben de hacer caso a estos 10 gobernadores, es un tercio del gobierno político de tu país, que te está haciendo un llamado. Lo más prudente, seguramente, yo confío en que el presidente de la República hará caso a estas peticiones, porque sería ilógico no hacer caso a 10 gobernadores. Hacerle caso no significa voy a hacer lo que ellos me dicen, no, sentémonos, cada quien con su soberanía, cada quien con su poder, cada quien con su orden de gobierno, ustedes estatal, yo federal, convoquemos a los municipios, convoquemos, como fue en Querétaro en 2004, a empresarios, convoquemos a los trabajadores, convoquemos a todos los que tengan que ver. Y nada más yo les quiero decir, ¿por qué todos? En ciencia no es bueno generalizar. Bien, todos los que sean contribuyentes. Díganme quién es contribuyente. Esos son los que tienen que estar en un pacto. ¿Qué opina usted, diputada, sobre esta posibilidad?
Yo creo que sí sería un tema muy delicado, como a final de cuentas estaríamos entrando en una controversia, y lo reitero, lo que tenemos que hacer ahorita es unidad y más en un tema de contingencia. Si estamos hablando en un estirón, en un jalón de poderes, porque termina siendo un jalón de poderes, los únicos que vamos a salir lastimados, por no decir otra palabra, vamos a ser todas y todos los jaliscienses y cada uno de los pactos, porque a final de cuentas, pues, ¿qué es lo que va a suceder? El salirte y decir nada más nosotros, entonces, ¿qué nos vamos a hacer como si fuéramos otro país? Porque en términos prácticos eso sería, ¿no? Eso sería totalmente, es lo que pasó también en España, ustedes lo vieron, que también se querían dividir. Entonces, eso es lo que estaremos entrando en Jalisco, yo creo que no nos conviene en estos momentos. Sin duda tiene que haber el acuerdo, sin duda tiene que haber este tema de congeniar y llegar y plantear en la mesa cómo estamos cimentados en Jalisco, pero hablar de temas, de salirse de un pacto, es otro nivel. O sea, es entrar hasta dónde vamos a lastimar cada una de las finanzas, cada uno de los acuerdos, cómo vamos a reestructurar Jalisco, no es cualquier tema. Yo creo que sí es delicado. Y ahorita que comentabas, ¿qué se va a hacer ahora desde el Congreso del Estado? Porque debe haber algunas propuestas, obviamente, ¿no? tenemos que alzar la voz, la alzamos. Tenemos que nos pronunciamos por las y los jaliscienses, lo hacemos. Tú lo mencionaste muy claro, como fracción del PRI siempre vamos a estar, por supuesto, del lado de la gente y sobre todo de la razón y lo analítico, porque no hemos sido una oposición de opositores, sino siempre con fundamento y con números. ¿Qué es lo que vamos a proponer y que sigue para el Congreso del Estado y que sigue para el Gobierno del Estado? El reajustarse el cinturón en este próximo presupuesto. No banalidades, no gastos en comunicación altos, una reestructuración de estos programas que duelen, como es salud, como es educación, que lo hemos venido mencionando, pues que se haga ese reajuste en este nuevo presupuesto 2021, en el cual estemos entrando a apoyar a los más vulnerables. Entonces, es lo que nos toca, las reglas de casa, complicadas, sí, y más ahora que estamos hablando que no van a ser los mismos contribuyentes ahora sí que contribuciones que se han generado como en otros años. Estamos hablando de pérdidas de empleo muy fuertes, de cierres de negocios muy fuertes, de cada 10 restaurantes cierran hasta 5 restaurantes. Entonces, ¿cuántos empleos son los que se dejan de generar? ¿Cuántos entonces recursos deja de percibir el Estado? Que entonces todavía nos tenemos que apretar más el cinturón. Es lo que toca también desde casa y siempre vigilar estos temas muy sensibles que tenemos que ver por y para la gente. Cero banalidades, hay todavía un crédito pendiente de que se ejerza, ustedes lo saben, entonces desde ahí también tenemos que entrar desde el Congreso. Perdón, Alejandro, veo que tienes toda la intención de compartirnos una opinión, pero antes tengo que hacer una pausa. Si me permiten, rápidamente volvemos después de este corte. Bien, estamos de regreso. Nosotros decimos, hay un tema del que no he hablado, pues es una deficiencia personal, discúlpeme. El gobierno del Estado ha mencionado que hay un recorte de 9,000 millones de pesos en comparación con lo que debería recibirse, de acuerdo con las cifras que ha manejado el gobierno estatal. Ese sería, digamos, el boquete que tendríamos para el año 2021 por el destino que se le está dando al presupuesto en el nivel federal. Presupuesto que, por cierto, hay que recordar, está en discusión. La Cámara de Diputados está, pues, digamos, en ese ínter y ya definirán, yo creo que, pues, como lo hicieron con otros temas, de acuerdo con lo que está pidiendo el propio gobierno federal, el Poder Ejecutivo que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Barbosa, nos quedamos así como que usted quería añadir algo. Adelante, por favor. Antes lo comentaba el licenciado, ¿cómo darle poder a las instituciones? Yo como psicólogo observo a ver la actitud y el proceder de nuestras autoridades cuando, por ejemplo, el gobernador ha pedido recurrentemente, igual que otros gobernadores, un momento de plática, de poderse sentar, de poder dialogar y no recibir ese espacio. Si no se puede uno a uno, ¿en qué momento vamos a poder reunir a todos cuando se exige una voluntad condicionada, una fe ciega? Vamos a hacer lo que yo diga, esté o no esté bien, y si no está bien yo tengo otros datos. Cuando hay una posición impositiva, cuando no hay una posibilidad a poder compartir y debatir ideas, y que cuando la gente que quiere hablar con él, papás de niños con cáncer, no han tenido una sola oportunidad, me preocupa mucho, porque no hay esa posibilidad de comunicación, de diálogo.
Tienes que irte a medios mediáticos, parar aeropuertos, sombrerazos, cosas que le peguen en la autoestima o en la soberbia para poder decir, a ver, ¿qué es lo que quieren, no? Porque ya me afectó. Hasta ahí llamamos su atención y es cuando voltean y te hacen caso. Así es como opera ahorita el país, a sombrerazos. Toma de vías del tren, toma de casetas. Decía en una universidad aquí de Guadalajara, donde no hay voluntad, y la de ellos es positiva, donde hay voluntad hay camino. Y yo la volteo, donde no hay voluntad, no hay camino, ni para dónde hacerle, a fuerzas ni los zapatos. Bueno, había una puntualización que me parece importante, gracias Alejandro por esta visión, sobre todo viniendo de quien pues, está destinando su energía y su tiempo a ayudar a los niños con cáncer. Pero comentábamos, diputada, maestro Raúl Gutiérrez, que se ha hablado durante este año, primero de abandonar el pacto fiscal. Es una posibilidad que han manejado Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán. No se lo he escuchado textualmente, o al menos la memoria no me alcanza, al gobernador Enrique Alfaro. Pero ha sido una posibilidad que se ha estado manejando. También quien está, digamos, bastante molesto con esta distribución presupuestal es el gobernador de Tamaulipas, que sería distinto a abandonar el pacto fiscal de abandonar la federación, porque ya se ha manejado también la hipótesis de que los estados podrían fundar un nuevo país. Yo creo que ya estamos construyendo escenarios muy extremos en los que pues veo pocas posibilidades, pero hace unos minutos veíamos aquí en pantalla a Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León. Dice, si el presidente no nos oye, pues está poniendo en peligro la estructura de la República. Diputada, sí se podría, digamos, gestionar, no sé si usted lo ha platicado con otros diputados, al margen de que sean de un partido o de otro, revisar una posible salida del pacto fiscal primero, que es distinto de lo de la federación, o eso no se ha trabajado en el Congreso. No se ha trabajado, en el Congreso no se ha platicado. Sí hubo alguna vez un Twitter el cual el gobernador Enrique Alfaro mencionó la posibilidad de salir del pacto fiscal, pero actualmente al interior del Congreso no se ha trabajado. Hasta ahorita continuamos como vamos en este método. Entonces, pues yo siempre voy a votar porque hay el entendimiento, entremos en la cordura y sobre todo en el humanismo, que es lo que hace falta para poder representarlo en un presupuesto. Pero hasta ahorita salir del pacto fiscal no se ha trabajado en el Congreso del Estado. Ahora déjeme preguntarle a la diputada Sofía García, que ha estado pues, en esta legislatura pues siempre en desventaja, porque hay una fracción dominante, hay acuerdos que se han hecho, por ejemplo, entre Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional, y el PRI se ha quedado siempre en la orillita. ¿Ve posibilidades reales de que pudieran tener una sola voluntad los diputados para apoyar la posición del gobierno del Estado en esta coyuntura? Actualmente en esta coyuntura, por supuesto, como tú bien lo dices, tenemos una, decimos nosotros la planadora, ¿no? Una gran mayoría de MC y en conjunto con el PAN, pero por supuesto hay muchos puntos en los cuales hemos salido adelante ya antes. ¿Quiénes no van a estar de acuerdo? Y lo veo, pues obviamente los de Morena, claro, porque lo ven un tema muy claro hacia el presidente, pero yo les digo, no está, o sea, entendemos el tema de las personas, como él lo dice Alejandro, de visualizarlos, pero aquí nosotros estamos hablando de los gobiernos, en los cuales tienen que fungir, y más cuando son jefes de Estado. Entonces, obviamente, yo veo, somos 7 partidos políticos, entonces uno es el que no estuvo tampoco presente el día de hoy, que lo reitero, pues obviamente porque su presidente es de su color, pero yo les digo, vamos más allá de los colores, a final de cuentas nos terminan afectando, seamos del color que sea, y hasta que no lo vive uno, o hasta que no lo vive un familiar cercano, y más en un tema de salud, es cuando realmente te tienes que sensibilizar. No, por favor, y más cuando estamos en política. Si estamos en un puesto de toma de decisiones y de poder, tenemos que ver siempre por los demás. Entonces, pues yo creo que vamos ahorita a las 6 en este tema. Nos hemos quedado el PRI, como dices, a la orillita, pero no tan a la orillita, siempre muy participativos y participativas, claro. Pero sí en un tema como este, pues no podemos ser omisos. O sea, de parte del partido, yo creo que lo reitero, siempre vamos a ver por la gente y lo más importante aquí es que le vaya bien a Jalisco. Bien, déjeme, perdón, gracias diputada. No, maestro Raúl Gutiérrez, en el tema de la salida del pacto fiscal, leí un artículo que escribió hace un par de meses, un poco más, el doctor Javier Hurtado, de la misma institución en la que usted trabaja, el Colegio de Jalisco, decía que era un suicidio abandonar el pacto fiscal. ¿Sí es posible o nada más se trata de un amago?
Tan posible como los suicidios son posibles, ¿no? De que es Me posible. la mató, ¿eh? Me la mató en el nido. De que es posible. Aquí, más bien, diré yo, fijémonos. Es una alianza federalista la que está promoviendo todo esto, ¿cierto? Sí, claro. Son 10 gobernadores, 10 estados representados por su gobernador, ¿cierto? ¿De dónde son los 10 gobernadores? Hagámoslo rápido. Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes. Durango. Michoacán, Michoacán. O sea, de la mitad del país hacia arriba. Es cierto que el sureste mexicano durante décadas estuvo muy olvidado. Pero, y hablábamos de fútbol en el corte. Ay, viera cómo nos divertimos en los cortes. Imagínense que el árbitro se equivoca y marca un penal en contra de un equipo. Y después es evidente que no fue falta y lo marca. Para compensar, le marca un penal al otro equipo que tampoco es. Entonces no compensa, sino se equivocó 2 veces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en aras de apoyar al sureste mexicano, están mandando todos los recursos para allá. Entonces, si ya se equivocaron en no apoyarlos con anterioridad en otros gobiernos, ahora el quitarle a ya los vimos, ya los enumeramos los estados, quitarle a los recursos del norte, los recursos a los estados del norte para dárselo todos a los estados del sur, pues es como que marcar 2 penales que no fueron ni uno ni el otro. Pero es una utopía también, porque sí le ha llegado recursos al sur. Por ejemplo, en medicamentos inició la transformación de salud y... Sí, ahorita en este Veracruz, gobierno es a lo que voy. Chiapas, Oaxaca, están igual que todos y son gobiernos de Morena. Y no les ha llegado recursos. Ahí, no, de hecho, la situación más horrible que he visto en medicamentos... ¿Pero el Tren Maya está allá? Fue en Chiapas, llegamos con medicamento que llevábamos nosotros y la doctora tuvo que abrir los frascos, preguntar a la mamá cuántas pastillas necesitaba y en una bolsita entregárselas. En esa realidad está Chiapas. Alex, yo hablé de los recursos, no dije para dónde iban, porque recursos sí hay. ¿Dónde está el Tren Maya? Más bien Sí, un está- proyecto. ¿Dónde está? Más bien, exactamente, Sí, la pero muy distribución, enfocado ¿no? en salud, Pero ¿no? no para la gente. ¿Qué es lo volvemos a mismo. importante y qué es lo urgente? Lo importante es sin salud no hay nada, yo creo que estarán de acuerdo Totalmente. conmigo, ¿no? Lo demás, Salud, educación, lo demás trabajo. es economía, lo demás. Además, sin salud no hay nada. En esta educación presupuestal, digo, nos acompaña Alejandro Barbosa de Nariz Roja, pero pues también está en juego temas educativos, temas presupuestales para infraestructura, carreteras. Bueno, aquí estamos con la expectativa de un tren ligero, una línea 4. Lo vimos con las clases Peribús. virtuales, ¿no? Que se quejó el sur. Pues sí, vas a tener clases en televisión y yo no tengo tele. No, y está tampoco muy tengo, No tengo luz. no tengo internet o no tengo No luz. tiene luz. Es como esa parte de no realmente vivir la problemática de la gente. No entienden la realidad que está pasando la gente y se habla de un apoyo al sur que es completamente una mentira. El recurso no está llegando ya. Llega por proyectos como el Tren Maya que va a beneficiar a quién o a quiénes, pero no a la gente. La gente sigue sufriendo. Una juez federal en Mexicali hace 4 meses le dio entrada a un juicio de amparo donde le dice al presidente de la República, oiga, esos proyectos del sureste son importantes, pero son importantes para usted. Ahorita Exacto. suspéndalos y atienda lo de la pandemia. Exactamente. O sea, lo dijo ya un juez, una juez fue una mujer, una juez federal, donde le dijo, está bien, y aparte usted tiene todo el derecho de hacer los proyectos que usted considere para bien, es su gobierno, ganó legítima y legalmente, pero creo que ahorita es más importante lo de la pandemia en este caso, Cuando la necesitas salud. que alguien te tenga que Digo, poner las suspende prioridades de la ahorita, gente. suspende ahora, y reinícialos el siguiente año para poder atender la pandemia, porque yo hablo de salud, está arriba que todo, ¿no? Y no lo hizo. Las obras siguen y la gente se está muriendo. Es cuando yo creo que el coraje, se habla de béisbol, se habla de estadios, se habla de inversión en equipos deportivos, que no son malos, eso no es malo. El problema es que hay prioridades antes de esas cosas buenas que el presidente tiene, no, nadie las critica. Pero hay algo que tiene que atender, que es lo que la gente le pide. Los que votaron y los que no votaron por él. Ojo, el tema del medicamento no solamente fue para la gente que no tiene dinero, los que están en el sector público. No hay medicamento ni siquiera para los que tienen dinero. No hay medicamento en el país para nadie. Y luego se lo roban, ¿no? Y luego dicen, sí, está garantizado el Curiosamente, abasto. ¿cuánto ¿Para tiempo quién? tenía ¿Para el guardada IMSS? esa medicina? Porque por ejemplo, alguien de un hospital privado le dan su receta, sale a la calle y no encuentra la medicina. Para él no hay abasto, aunque tenga el dinero. Es visiones y la realidad es que hoy el sistema de salud, que es creo que lo que debería primero atender este país, lo tiene completamente abandonado. Bueno, aprovechando que está abordando el tema, Alejandro, ¿cuál es el acercamiento que ha tenido Nariz Roja con el INSABI? Hace rato aquí bromeábamos, nadie sabe, pero para el 1 de diciembre, en teoría,
Eso fue un compromiso público antes de la pandemia, pero se supone que ya se está estructurando. El propio director del INSABI acudió a una comparecencia ante los diputados en la Cámara Baja. Sí, con todo respeto para el señor que es antropólogo, que bueno, me queda claro que no tiene experiencia en temas de salud, hoy, a casi 10 meses del año transcurrido, no hay reglas de operación. Eso significa que no podemos dispersar recursos porque no hay manera de poderlos medir, ni poderlos aplicar, ni que la gente sepa cómo se puede gastar el dinero. ¿Qué problema hay con el INSABI? Que prometieron una salud gratuita, universal y de calidad. Ninguna de las tres han cumplido. La gente hoy está pagando en los hospitales por servicio, porque los hospitales no tienen cómo erogar los gastos. No es gratuita, no es para todos, eso nos queda clarísimo, y colmo, no es de calidad. Sí, veníamos con el rezago de todo lo que hicieron los que se fueron, pero no hay ni uno solo en la cárcel. Ni uno solo, ni una sola denuncia de los que se retiraron de salud de anteriores administraciones. Ese es nuestro coraje. ¿Por qué te criticas tanto el pasado, que te dejaron todo mal, si no hay una sola denuncia? Y sobre eso construyes un desastre, desapareciendo el Seguro Popular, que si bien era funcional, había mucho que arreglarle, pero no destruirlo. Lo destruyeron y la pregunta es, ¿qué tenemos ahora? Nada. No tenemos nada. Dinero que se utiliza para todo. Hoy, pues este año no se aplicó el recurso y la gente la está pagando y feo. A la gente los renales les cambiaron el medicamento, les hizo daño y están rechazando los implantes. Imagínate qué delicado. Las personas que viven con VIH, la misma situación. O sea, son muchas situaciones de salud que hoy se están viendo afectadas porque este recurso no se está aplicando y para colmo lo quieren hacer menor. Y el riesgo es que va a llegar un momento en que lo desaparezcan. ¿Para qué? Para otros fines que ellos creen más importantes que la gente. Bueno, y aquí, sobre todo para no confundir a nuestros televidentes, eso me parece importante. Hablaba Alejandro hace unos minutos de que mañana se vota. Están los diputados en la Cámara Baja, digamos, empujando la desaparición de este fondo, que es exclusivo. Una parte, 33,000 millones, le quieren dar una mordidita, que significa quitarle la oportunidad a millones de mexicanos de tener apoyo en las enfermedades catastróficas denominadas. Todo con el afán de centralizar las decisiones, porque pues, los mecanismos han sido criticados por su operación y porque tienen casos de corrupción, diputada. Y algo que comentas muy claro, siempre se ha enfocado y dicen, van a ser estos más de 100 entre programas y fideicomisos que se van a recortar y dicen, es que es porque hay corrupción. Yo les digo, a ver, ok, si hay la corrupción, que se denuncie, si hay la corrupción, que se ajusten las reglas de operación, pero no se elimina y se deja desamparado o desamparadas a las personas. Aquí estamos hablando muy claro y lo he reiterado, estancias infantiles, lo peleé como no tienen una idea en conjunto con muchas de las responsables de estancias infantiles, porque no servía, ya había corrupción. Y así de fácil, de 4,000 millones lo dejaron en 2,000 y ahora entregan directamente el dinero, que porque así no hay corrupción. Con tanta violencia, nada más en un programa nos visualizamos. ¿Tú crees que una mujer que tiene violencia no llega al marido y le dices, échame los 800 pesos que te dan? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mides? Eso para mí es el mayor Cuando drama. anteriormente ese programa le ayudaba a mujeres para poderse autoemplear, a mujeres para poderse ir a trabajar y seguir creciendo profesionalmente, y a las niñas y a los niños tener una alimentación, una educación que se medían por medio del Coneval. Ahora, ¿quién mide los programas de gobierno? ¿Quién va a medir que realmente funcionan? ¿Y quién me va a decir que no hay corrupción y que no nada más le va a llegar a sus amigas o a sus amigos? Pues hoy me ganó con las preguntas, diputada. Perdón. Todas son muy buenas y lamentablemente no hay respuestas. Lo que sí tengo que hacer es un último corte, si me permiten. Voy a ir a esta pausa y al regreso en el último segmento aprovechamos una última ronda y también nuestra sección final, que es el minuto exclusivo para cada uno de los invitados. Regreso rápidamente. Estamos de regreso, nos queda ya muy poco tiempo en esta última ronda. Yo quiero reiterar una pregunta a consideración de lo que ustedes conozcan, juzguen, les parezca más pertinente. ¿Es posible cambiar la situación actual? Me lo pregunto, sobre todo en atención, pensando que estoy adivinando el pensamiento de nuestros televidentes. ¿Se va a flexibilizar la voluntad presidencial? ¿Basta con un evento como el de hoy? ¿Basta con las declaraciones de los gobernadores? ¿O simplemente dentro de unos meses veremos que pues esto quedó en una movilización? Diputada. Yo quisiera ver que sí funcionara, que sensibilizara a las y los diputados de la Cámara Baja, como bien los he mencionado, que se sensibilicen, literal. Es un tema de presupuesto de humanismo, no es nada más de un estira y afloja. Yo creo y voto por esa sensibilización,
Esperemos, vean esa conciencia, cómo están afectando y que no podemos nada más justificar cada recorte con una palabra que se llama corrupción. No podemos justificarlo así. Alejandro. Yo creo que sí, siempre y cuando la sociedad responda, porque si algo le tiene miedo a la autoridad federal es al actuar de la gente. Cuando la gente se une, mediáticamente les tiene pavor, le tienen miedo a la gente. El problema es que tenemos que salir de nuestro letargo y actuar. Usted está entonces apelando a que, digamos, el asunto no quede en una convocatoria en el patio, del Instituto Cabañas, que la gente se mueva, a los papás que tienen niños con cáncer, a la gente que está enferma. Las redes sociales es un gran camino para manifestarse de manera educada, decentemente y decir lo que se piensa sin que se nos califique de autonombrados o de boots o de no sé cuántas cosas, simplemente expresar. Y cuando vea él esa expresión que va completamente en contra de su posicionamiento, va a tener que dar la vuelta porque no le va a quedar de otra. Maestro Raúl Gutiérrez, usted que ha tenido tanta experiencia en administraciones federales, que ha visto cómo se desempeñan las administraciones locales, ¿sí puede haber algún cambio? Yo tengo la impresión de que este asunto, porque el presidente siempre dice, son los conservadores, son los adversarios, pero la transformación va. Siendo yo un seguidor ferviente de la Constitución, es difícil que me pronuncie en algo que esté fuera de la Constitución, porque dentro de ella es la forma de gobierno que nosotros mexicanos escogimos desde hace 2 siglos, siglo y medio. O sea, nosotros hemos seguido la tradición liberal de Rousseau, de Tocqueville en Estados Unidos, de Jay, Madison, tal, con las 13 colonias. Es lo que seguimos nosotros, de esto estamos hechos, es nuestra forma de gobierno. Y dentro de esta forma de gobierno plasmada en la Constitución están este tipo de salidas. Sí, es de voluntad, claro que va a haberla, y le apuesto yo a que haya esa voluntad. Es difícil que no la haya, o sea, con 10 estados de la República es difícil que no la haya. Y me confundo entonces, no sé si sea el deseo el que hable por mí. Yo deseo fervientemente que así suceda. Bien, pues estamos llegando al final, como siempre muy agradecido con todos ustedes. Vamos a hacer, si les parece, la última dinámica, que consiste en 1 minuto completito, los 60 segundos todos para cada uno de nuestros invitados. La tradición que quiero mantener esta noche es que comenzamos por la izquierda, entonces le tocaría primero al maestro Raúl Gutiérrez, luego a la diputada Sofía García y finalmente a nuestro invitado también de nariz roja, Alejandro Barbosa. ¿A qué cámara, Bulto? Comenzamos, sí, ahora lo hacemos. El próximo 7 de noviembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se llevará a cabo la elección de la mesa directiva del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Para tal efecto, tuvimos en Guadalajara la visita en días pasados de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de ese colegio, me refiero a los notarios Raúl Rodríguez y Karim Martínez. De los aproximadamente 4.200 notarios que existen en el país, en este Colegio Nacional se encuentran agrupados más de 3.600. Algunas propuestas interesantes que nos dejaron Raúl Rodríguez y Karim Martínez fueron la actualización de la función notarial acorde con la era digital y la necesidad de preparación permanente para los notarios. Recordemos que es importante para la ciudadanía porque el notario es aquel profesional del derecho investido de fe pública por el Estado que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe. Un notariado para todos fue su lema. Gracias, buenas noches. Tenemos que empezar con una democracia participativa, dejar de ser espectadores o espectadoras de lo que sucede a nuestro alrededor y siempre participar y en cada uno de los espacios y más importantes, por supuesto, en la política. Alcemos la voz desde las redes, sumémonos en cada una de las causas que vemos en común y en este caso lo que tenemos que ver es por la gente. Jalisco y México se merece un tema de calidad en la política y siempre con congruencia. Lo que digamos, lo digamos siempre con el corazón, la mente, pero sobre todo la razón, y que nos quede muy claro que cuando queremos hablar de política sea para servir hacia la gente. Que desde el Congreso del Estado lo que tenemos que hacer es ahora ver por y para la ciudadanía, y cuando estamos hablando de estos recortes, pues ahora también, si no nos escuchan a nivel nacional, tendremos que hacer lo propio en el estado de Jalisco. Yo como diputada Sofía García, lo que les recomiendo siempre es participar y escuchar, porque en Jalisco el cambio tiene rostro de mujer.
Hemos perdido a muchos y muchas, niños hermosos, adultos con deseos de vivir. No pudimos hacer nada, les fallamos. Las marchas, las reuniones, las promesas, las culpas, pretextos, el mismo discurso de siempre. Y la verdad, la que sea. Hoy no hay medicamento. El tiempo para muchos ya terminó. No pudimos responder. ¿Permitiremos que esto continúe así? Hoy, todos los reunidos en este evento aquí en Jalisco, hemos decidido cerrar filas, encontrar el cómo sí, ser la respuesta, ser esa madre amorosa que no suelta. Pedimos a nuestras autoridades federales humanismo y coherencia, que los recursos se usen con respeto a nuestro principal valor, la vida. Todos estamos expuestos a estar en el lugar de los enfermos, todos. Hoy, todos somos parte del milagro de los niños con cáncer. Juntos podemos hacer la diferencia por toda la comunidad. Muchas gracias. Bien, pues ahí tiene usted lo que comentan nuestros invitados. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de haber charlado con ellos, al maestro Raúl Gutiérrez, a Alejandro Barbosa, a la diputada Sofía García. Gracias por haber venido. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de vernos esta noche aquí en Nosotros Decimos. Como siempre, le recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Pásenla muy bien. Buena semana.